resultados en esta encuesta que miden el nivel de aprobación y el ánimo del país terminando ahora el gobierno Duque. Martín. Sí, en aprobación del presidente Iván Duque estamos en 25.1%. En la anterior, que fue en agosto, estaba en 29%, es decir, cae 4 puntos, y la desaprobación sube a 69.8%. Y en todas las regiones en general, Néstor, cae, excepto en Bogotá, que mejora un poco, pero sigue siendo Bogotá la zona con mayor desaprobación del presidente en este momento. ¿Y usted por qué cree que Bogotá es particularmente dura con el gobierno Duque? Martín, ¿qué interpretación? Néstor, hay dos temas. Desde el inicio del gobierno ha sido la zona más compleja en aprobación del presidente, y en general no solo Bogotá, sino las capitales, digamos las ciudades más grandes de Colombia son las que más lo desaprueban. Sí, esta pregunta tiene un resultado muy sorprendente. Pregunta, ¿usted cree que vamos por buen o mal camino, Felipe? 79.6% cree que vamos por mal camino. Esa cifra viene creciendo también sostenidamente, Felipe. El pesimismo. ¿Eso muestra qué? Pesimismo, ¿no? Pesimismo, sí, pero esto ya no es pandemia, ¿no? Ya de la pandemia salimos. En algún momento usted pudo atribuírselo a la pandemia y ahora tal vez fuera de la pandemia. Caen las instituciones, la iglesia tiene una imagen positiva de 60%, fuerzas militares 59.9%, empresarios 49.9%, redes sociales 48.3%, medios de comunicación 45.6%. El ganador de esta encuesta es Gustavo Petro, sin ninguna duda. Gústeles, gústenos o no nos guste. Senador Gustavo Petro, buenos días. Buenos días, Néstor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Cómo recibe usted, senador Petro, el resultado de esta encuesta? Pues marca como el final del trabajo de este año. Asciende, digamos, si uno mira la encuesta en sus fases históricas, las tres que se han hecho por la misma encuestadora, hay un ascenso. Y eso creo que es el dato más importante. Vamos ascendiendo en la intención de voto de la sociedad colombiana. Nos acerca a ganar en primera vuelta, lo cual es uno de nuestros objetivos, poder ganar en primera vuelta, y las cifras de la encuesta muestran eso. Y generan también un panorama de la estrategia política de las diferentes fuerzas. Veo con claridad allí dibujado en los datos que ustedes suministran el que el uribismo puede pasar a la segunda vuelta, lo cual estaba en duda, digámoslo, estaba un poco en duda, pero paradójicamente, a pesar de todos los datos negativos que hay sobre el gobierno, etcétera, los dos pilares sobre los que va montada la estrategia de Uribe, tratando de, a pesar de la caída en la opinión pública, de mantenerse en el poder, pues se está dibujando. Sí. Es por un lado Óscar Zuluaga, el fundamentalismo, llamémoslo así, del uribismo, concentrado en esa encuesta con la Cabal, con Zuluaga, y por otro lado una especie de apertura hacia el conjunto de la derecha colombiana, que es lo que está en la encuesta que llaman, donde está Peñalosa, Alchar, Fico. Sí. Si ustedes lo ven, al juntarlos, ¿qué es lo que va a pasar? Ellos pasan a segunda vuelta. ¿Y usted cree que en segunda vuelta usted se volvería a ver las caras con un representante de ese sector, tal vez del uribismo? Pues el objetivo es ganar en primera vuelta, sin caer en soberbia, digamos, pero la posibilidad de ganar en primera vuelta está. Sí. Nadie la puede predecir, no se puede predeterminar, pero nos hemos acercado. Si se profundiza un poco más en el trabajo hacia la sociedad, sobre todo rural, provincial, hacia la mujer, si logramos disminuir aún más resistencias que se crean en los fake news y en la contracampaña que está usando la mentira como fórmula, si logramos disminuir miedos
innecesarios, como el señor taxista que cree que le vamos a expropiar el taxi, o la señora del salón de belleza, o el propietario de su casa, cualquiera que sea la casa o el apartamento, que cree realmente que nosotros nos acercamos a una propuesta de ese estilo, que nunca jamás ni hemos mencionado, ni queremos, ni tiene nada que ver con el programa que defendemos. Sí. Podemos ganar eso en primera vuelta, y entonces la estrategia de Uribe se queda en señales. Sí, senador, tengo una duda sobre la consulta. En la consulta, obviamente, hay dos sorpresas. Una que sería la consulta, la de su coalición del Pacto Histórico, la más votada de las tres que va a haber sobre la mesa, de ese menú que van a poder elegir los colombianos. Tengo la siguiente duda. ¿El segundo en la consulta del Pacto Histórico sería su candidato a la vicepresidencia? Sí, tiene la opción preferencial, se llama así. Esa es la regla del juego con el que comenzamos esa consulta. ¿Qué quiere decir la opción preferencial? Que solo si hubiese una especie de gran acuerdo nacional después de las elecciones de consulta, podría explorarse otra fórmula, pero la primera fórmula es la persona que quede segundas en la consulta presidencial del Pacto Histórico. Ahí nosotros tenemos dos objetivos fundamentales. Uno es que sea la consulta más votada para poder, en cierta forma, picar en punta hacia la primera vuelta. Eso es clave. La encuesta muestra que más o menos sí se puede. La segunda es que el voto que vaya por la consulta presidencial, Pacto Histórico, sí, logre ir a las listas de Senado y Cámara del Pacto Histórico para lograr precisamente que se pueda hacer un cambio en Colombia. Es decir, eso quiere decir, si usted saca más o menos, si su consulta del Pacto Histórico mete el 40% de los votos en las elecciones de marzo, si el 40% de los votantes piden la papeleta de la consulta del Pacto Histórico, ¿usted cree que eso puede significar que el Pacto Histórico jalone 40% de los votos parlamentarios? Ese es el objetivo, que el que quiera votar por Petro, si de verdad quiere cambiar a Colombia votando por Petro, vote Senado y Cámara por el Pacto Histórico. Lo cual lo volvería a usted cabeza de lista en la práctica al Senado de Colombia. Creo que fue una reforma política que propusieron antes, en el pasado, y a mí me parece clave, digamos. No se da en la práctica, ¿no? Pero sí sería importante que todos estos liderazgos diversos que hay en Colombia pudieran plasmarse en el Congreso, porque sería un Congreso de la República de mucha mayor calidad. Sí. Y con una capacidad de hacer leyes mejores que las que hoy existe, que es prácticamente una masa de personas anónimas que la gente no conoce, que compran votos y que hacen unas leyes es en favor del que ponga la plata. Sí. A mí me parece que, y eso lo insinúa, digamos, la práctica por la que vamos, cuando tienes unas coaliciones, etcétera, y tratan de sacar unas bancadas en el Parlamento, me parece que es un excelente camino, porque es que al final son las leyes las que hay que cambiar. Unas determinadas leyes, no todas, las fundamentales, las de la salud, las de la educación, las de la pensión, las de los servicios públicos, y esas leyes las que cambian es en el Congreso. Senador Petro. Entonces, ese es un objetivo, Néstor. Sí. Estamos haciendo que parte de los votos, buena parte de los votos que vayan a consulta, cambien el Congreso de Colombia. Senador Petro, estamos a 5 meses de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y usted ha insistido en que el objetivo suyo es ganar en la primera vuelta. ¿Qué cree que podría pasar? ¿Cuáles son los cálculos si tuviera usted que enfrentar una segunda vuelta? ¿Usted cómo cree que se movería el escenario? Ayer la encuesta señala que en cualquier caso usted ganaría en segunda vuelta también, pero ¿usted cree que podría haber riesgos de que no ganara en caso de que pasara a segunda vuelta y no ganara en primera? Ricardo, eso quiere decir, mejor dicho, se la voy a voltear un poquito, ¿le pueden armar un to con P, un todos contra Petro?
Ustedes ya miden ese escenario de todos contra Petro, que es la segunda, el escenario de segunda vuelta que ustedes miden. En todos gano, incluso con excepción de Fajardo, al que le gano 56-39, algo así, no recuerdo bien. Y la brecha va aumentando en mi favor a través del tiempo. Con los demás candidatos paso a 64, 65, incluso con Peñalosa 68% a mi favor. Casi llego al 70%. Eso muestra, digamos, que la posibilidad del fraude o la posibilidad de que alguien pueda saltar con mucha fuerza, pues ahora es menor. Nos acercamos a una victoria contundente. El peligro aumenta. Senador. El peligro aumenta. Y el peligro aumenta significa que ojalá pudiéramos ganar en la primera vuelta y disminuir los tiempos. Doctor Petro, parte de su campaña está apalancada en los jóvenes, en ese voto que usted ha dicho quiere un cambio, pero lo que ocurrió ayer con la elección de esos consejos de la juventud, los consejos juveniles en términos de participación fue realmente lamentable. ¿No teme usted que esos jóvenes a los que usted ha llamado para el cambio no salgan a votar? Siempre es un riesgo, eso es un riesgo. Yo tengo mi lectura sobre lo que aconteció ayer con las juventudes, y es que en realidad los consejos locales de juventud son instrumentos que tienen poco poder, poca eficacia, no se conocen, la juventud no conoce esos instrumentos, son un tanto simbólicos, para ponerle esa palabra. Pasa a veces como la elección de una acción comunal o cosas por el estilo. Si no tiene poder real el instrumento de participación que se propone, la participación es menor. Entonces, lo que hay que lograr es que esos consejos juveniles tengan poder. Por ejemplo, y eso obviamente hace parte de una reforma incluso constitucional, el Consejo Juvenil Municipal debería aprobar los acuerdos que aprueban los consejos municipales que tengan que ver con las juventudes. Por ejemplo, el presupuesto del municipio que se aprueba en el Consejo Municipal debería pasar también por una aprobación del Consejo Juvenil. Y eso sí sería un poder real, digamos, sobre las decisiones locales. Y allí entonces habría una gran participación juvenil. Entonces, me parece que un tanto es una falta de poder del instrumento de participación que se ha forjado alrededor de los jóvenes. Y por otra parte, pues información, etcétera. Me parece que la juventud va a participar en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Lo siento, lo he visto en la calle, en la plaza pública. Doctor Petro. Sí. Además de esto que usted menciona de los jóvenes, hay otro tema clave en todo este ambiente de campaña. A usted le han, si no son cuestionados, al menos son políticos tradicionales que han adherido a su candidatura. Hablamos de Benedetti, de Armando Benedetti, hablamos de Roy Barreras, que a propósito marca muy mal en esta, pero ha estado ahí. Se ha hablado de este líder Cristiano Saade, ahora se ha sugerido con mucha fuerza la adhesión de Luis Pérez Gutiérrez. ¿Eso le ha funcionado? ¿Le ha sumado en algo ese tipo de adhesiones? La propuesta en general no es con tal o cual, digamos, sino una confluencia de fuerzas políticas diversas. Y usted lo ve en la encuesta que presentaron, ¿no? Cuando mira por sintonía política de las personas, yo tengo el 22 al 30%, dependiendo de los escenarios, del voto de la derecha. Tengo la mayoría del voto del centro. ¿Y usted cómo explica que usted tenga votos recogidos, es cierto, de la derecha? ¿Eso qué explicación, qué lógica tiene? Eso explica que el programa empieza a ser transversal, es decir,
que hay elementos de lo que se va proponiendo que le gustan tanto a gente que se siente de izquierdas como a gente que se sienten de derecha. Voy a ponerle un tema: la lucha contra la corrupción. Separar el Estado de las mafias. No necesariamente ese planteamiento tiene que ver exclusivamente con la gente que se siente de izquierda, sino con todo el conjunto de la sociedad. El tema energético que ustedes lo tocaron ahí, Sí. Transitar hacia energías limpias, pues uno puede pensar que más lo apoyan más los de la izquierda, pero indudablemente hay sectores en las derechas de la sociedad que ven que ahí también hay una posibilidad. Entonces eso va haciendo que digamos que la idea de un pacto histórico, que la palabra pacto tiene que ver es con fuerzas diferentes, porque entonces cómo se pacta, empieza a coger realmente sentido dentro de la sociedad colombiana, y esa diversidad a mí me parece fundamental. Yo he venido observando ahí debates en Twitter y en redes, etcétera. No me meto mucho, pero si hay ciertas tendencias, por ejemplo, dentro del uribismo, o ciertas tendencias dentro de las agrupaciones de izquierda a caer en fundamentalismos sectarios. Y eso no es posible para la historia de Colombia del hoy, porque Colombia tiene primero que superar, antes que nada, pues una violencia y un odio, digamos, que nos ha llevado en la historia a matarnos entre nosotros, y eso no podemos auparlo. El momento de la historia de Colombia, pasa por la reconciliación. Sí. Doctor Petro, pero ¿cuál es la línea? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la línea roja que usted marca y dice, de aquí para allá yo sí no voy a hacer ningún tipo de pactos o de acuerdos políticos? Y se lo pregunto porque Luis Pérez, exalcalde de Medellín... La pregunta es línea roja, Ricardo, sobre Luis Pérez. Pues básicamente, y puede haber otras personas, no solamente Luis Pérez, porque no quiero personalizarlo, pero usted ha defendido durante su carrera unas tesis y unos postulados. Usted denunció la Operación Orión en Medellín. Usted ha tenido unos elementos muy duros contra el paramilitarismo. Es cierto que no hay investigaciones y no ha sido sancionado el exalcalde Luis Pérez, pero era el alcalde de Medellín en la época de la Operación Orión. ¿La línea roja es tan difusa como para que acepte a Luis Pérez en el pacto histórico? Sí, pero mira, primero no puedes evadir la responsabilidad real de la Operación Orión. Porque a mí me tocó hacer el debate, fue al inicio del gobierno de Uribe, y yo hice el debate en el Congreso de la República. A mí me tocó llevar un testigo, un señor taxista, que hoy está exiliado en Europa, que fue el que le mostró al país la existencia de la escombrera y de lo que estaba pasando en la escombrera. Ese fue en mi debate sobre la Operación Orión. Y lo primero que yo tengo que decir es que ahí hay unos responsables directos, no indirectos, sino directos, que es el presidente de la República del entonces, la ministra de Defensa del entonces, que hoy es la vicepresidente, la cúpula militar del entonces que tomó las decisiones, que hoy está siendo procesada, y algunos creo que es la JEP, que es un derecho que ellos tienen, y el señor Don Berna. Es una operación conjunta entre el Estado y el paramilitarismo que deja una violación de derechos humanos fundamental. Mejor dicho, senador Petro, usted está decidido a recibir el respaldo de Luis Pérez y eso ya no tiene reversa. A pesar de que Luis Pérez sigue defendiendo la Operación Orión. Luis Pérez aquí en Blue Radio dijo que él defendía y se sentía orgulloso de haber respaldado la Operación Orión. A ver, nosotros hemos propuesto un debate sobre seguridad, que aún el tema no sale en la campaña electoral pública, pero debemos auspiciar que eso sea así. Nosotros hemos hablado y le estamos proponiendo al país cambiar la concepción de seguridad que durante décadas se ha utilizado en Colombia con resultados absolutamente desastrosos. La violencia hoy y la inseguridad hoy son mayores que en mucho tiempo.
La concepción de seguridad que tanto liberales como conservadores como uribistas en las últimas décadas han implementado en Colombia es que la seguridad es para el Estado, es decir, la seguridad es del Estado, es del gobierno, es una seguridad para el gobierno, para defenderlo, para sostenerlo. No se ha pensado que la seguridad sea para el ser humano, para la persona. Esa seguridad del Estado ve en la gente de la sociedad el enemigo interno se llama, y desarrolla una práctica que termina violando derechos humanos en forma escalonada, incluso al punto de llegar a niveles de genocidio. Si usted cambia esa concepción de seguridad por una seguridad humana, tal como propone Naciones Unidas, que se construye alrededor, no de la gente que está en el Estado, sino de la gente, de la sociedad, entonces el medidor no es las muertes y las bajas, sino las vidas. Y esa seguridad humana se vuelve mucho más integral y mucho más eficaz, porque un delito, el hurto de celulares, por ejemplo, el más extendido en Colombia, se puede tratar de manera multidimensional. ¿Usted lo ve de derecha o de izquierda? Pues como Trump inicialmente